Buenos días, público, y sean bienvenidos a El Poder Público y sus noticias. Para hoy les tenemos preparado un podcast con 3 noticias que abarcan las 3 ramas del poder. En el caso de la judicial está un caso de narcotráfico en el cual se ve la modalidad de los correos humanos. Por la ejecutiva encontramos el bombardeo en el Chocó a manos del ministro de Defensa. Y para la legislativa tenemos un proyecto de ley que pretende regular los precios de los insumos agropecuarios en el país. Ahora vamos a pasar con las noticias, esperamos que las disfruten. Bueno, hola muchachos, Catalina, Juan Miguel, ¿cómo están? Bien, Sí, bien, ¿y tú, Samuel? Muy bien, bueno, un día más aquí Empecemos. presentando las noticias al público. Entonces, iniciemos, Juanmi. Sin más rodeos, tenemos que tras la acción conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Armada, quedó al descubierto una red criminal llamada Los Jugadores, quienes presuntamente operaban desde Bogotá y San Andrés isla de la cual enviaban la droga, ya sea cocaína y marihuana, hacia los destinos de Centroamérica y Europa, utilizando correos humanos. Bueno, público, y ustedes se preguntarán, ¿cómo así que correos humanos? Bueno, es bastante sencillo. Esta red reclutaba agentes de bajos estratos, de bajos recursos de las diferentes ciudades del país y los entrenaba para poder pasar la droga por fajas que iban pegadas al cuerpo o inclusive maletas de doble fondo. Asimismo, funcionarios del CTI capturaron a 7 personas en Bogotá, San Andrés Islas y Santander de Quilichao. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Y por orden de un juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir su condena en un centro carcelario. Pero bueno, haciendo un análisis más profundo, veamos quiénes son los dichos capturados. Entonces, primero separemos a todos los involucrados. En primera instancia, los funcionarios del CTI, que con la ayuda de la Armada, el Ejército y la Policía Nacional lograron estas capturas. Por otro lado, los cabecillas involucrados, que fueron los que capturados y finalmente fueron usados como correos humanos. Bueno, y por parte del fiscal de la Dirección Especializada del Narcotráfico, cumple su función ante imputar los cargos ante el juez de garantías, quien legalizó las capturas. Bueno, ahora los presuntos acusados con ayuda legal deberán demostrar su inocencia o presentar pruebas para reducir su condena. La Fiscalía y el CTI deberán demostrar con sus pruebas que son inocentes o culpables. Esto trae consigo lo que conocemos como el debido proceso, que es el artículo 29, que aparentemente hasta ahora se ha venido cumpliendo correctamente. Si es así, pues no debería haber razón para que se invaliden las pruebas y finalmente el juez del caso determinará su respectiva culpabilidad o inocencia. Esto sería todo por la rama judicial. Ahora pasando a la ejecutiva, Samuel, cuéntanos qué ha pasado estos últimos días. Bueno, claro que sí. Público, resulta que el pasado 16 de septiembre, en el municipio del litoral San Juan, en el Chocó, un bombardeo ejecutado por las fuerzas militares dirigido por el Ministerio de Defensa. Este tenía el objetivo de dar de baja al cabecilla del ELN, conocido como alias Fabián. El problema viene cuando murieron 8 personas, entre las cuales no se encontraba el cabecilla. Este murió tiempo después en un hospital de aquí de Cali debido a las heridas producidas por dicho ataque. Pero también murieron 4 menores de edad, entre los cuales se encontraban 3 de 17 años y uno de 13. Esto fue confirmado por medicina legal debido a un derecho de petición ejercido por el senador Iván Cepeda. Sí, el senador denunció las decisiones del ministro de Defensa Diego Molano diciendo, y lo cito, que cómo es posible emplear este tipo de métodos en donde se encontraban involucrados menores. Además, agregó que el ministerio ocultó estas 4 bajas a la opinión pública. El ministro respondió ante el senador diciendo, y lo voy a citar, que aquí se debería cuestionar a quienes reclutan menores de edad para cometer actos criminales, a todos aquellos que tienen como práctica de ese frente reclutar menores para cometer actos ilegales. Aquí se desarrolló una operación legítima, dijo él. De igual manera, al senador no le pareció y citó al ministro
a una sesión de control político ante el Senado. Esto lo dijo en su cuenta de Twitter, aquí mismo tendréis la imagen. A ver, en esta noticia hay muchos puntos de vista divididos. Por un lado tenemos a gente que apoyó y piensa que lo que el ministro hizo estuvo correcto como el presidente, y a otros les parece que fue muy irresponsable. Bueno, desde un punto de vista objetivo, el ministro cumplió con proponer y evaluar la política de defensa, la política militar y la política de planificaciones de defensa nacional. Y con ayuda del ejército, ejercer este ataque, ya que hablamos del cabecilla del ELN, alias Fabián, que reclutaba menores para ser parte de la guerrilla. Conforme al artículo 228, en la situación del control público, el Ministerio de Defensa se convierte en vocero del gobierno. Vale. Pero el senador, de igual manera, tenía una postura en contra de estos actos realizados. Y les voy a explicar por qué. Debido a que el ministro sabía, o era bien sabido, de que al reclutar menores de edad de este cabecilla, era muy probable que durante este ataque hubiera menores de edad involucrados. Y según el artículo 44 de la Constitución, los derechos de los niños van por encima de todo. Por lo cual él tuvo que haber evaluado este posible error, se podría decir, antes de ejecutarlo. Y de esto mismo es de lo que se queja el senador, por lo cual citó al ministro. Y es cierto, ¿no? Se le violaron los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud a estos menores. Y a pesar de eso se sacó pecho diciendo que fue un duro golpe contra la guerrilla, viendo que pues ni siquiera murió el cabecilla en el ataque. Claro, pero es que este es otro punto, ¿no? O sea, el cabecilla no murió en el bombardeo, sino que murió días después en el hospital de Cali. Y eso es al menos algo que debemos reconocer y aplaudir al gobierno nacional y a la Cruz Roja, que está comprometida con las normas del derecho internacional humanitario y que se le respetaron al cabecilla al ser encontrado. Claro que sí, déjame, Juan Miguel. Estas normas dictan directamente que si una persona está puesta fuera de combate y la que no está participando directamente siendo hostil, tiene el derecho a que se le respete su vida y su integridad física y moral, lo cual, como ya mencionamos anteriormente, se cumplió. Ahora, a pesar de que estos agentes cumplieron con su función, estamos hablando del Ministerio de Defensa, se puede considerar como una extralimitación y abuso de su fuerza o del poder, ya que pasaron por alto la vida de estos niños. Y según el artículo 90, el Estado debe responder por los daños imputables causados por las autoridades públicas. Por esto mismo, ya solamente falta esperar que se ejecute el control político en el Senado, que hará parte, que fue citado el ministro de Defensa, Diego Molano, que lo citó el senador Iván. Y eso sería todo. Ya solo falta esperar a que se ejecute el control político frente al Senado y mirar cómo responde el ministro frente a las acusaciones, que pienso que son legítimas. Por nuestra parte, pues los derechos de los niños siempre estarán por encima De todo. Ya por la parte legislativa y como última noticia, tenemos que el 8 de septiembre de este año, Forbes publicó una noticia sobre el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Agricultura para regular los precios de los agroinsumos para proteger la industria nacional debido a los aumentos de los precios internacionales. Bueno, entonces, ¿por qué se hace este proyecto? Primero, el alto precio de los insumos afecta de manera directa la producción y la competitividad del sector. Está afectando pues la eficiencia y la rentabilidad de las actividades en general. La mayoría de estos insumos químicos como fertilizantes y plaguicidas en algunos casos pueden llegar a representar el 35% de los costos de producción. Y esto puede ser un factor determinante en la rentabilidad de las actividades, pues ya sea para estimular o afectar negativamente la práctica. Segundo, porque el control realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural actual se enfoca en una política de vigilancia de precios de insumos. Se limita a un reporte de la variación de estos y esto pues resulta insuficiente e ineficaz. No permite un control adecuado ni garantiza abastecimiento y seguridad alimentaria. El precio de estos insumos agropecuarios, como ya dije, afecta la producción y por ende el precio de venta a los consumidores colombianos. Además,
El gobierno está presentando este proyecto de ley a través del ministro del ramo, como es debido, al Congreso, que es la rama legislativa, con el fin de que éstas puedan ser debatidas y luego convertidas en leyes generales y obligatorias. Además, el gobierno llegó a la conclusión de que necesita una ley que permita proteger la productividad y efectividad de la industria nacional agrícola, pero debe garantizar un precio justo a los compradores de estos insumos sin que afecte tanto los precios, la tendencia que tienen estos precios. Para lograr esto estarían implicados el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Industria y Comercio, el superintendente de Industria y Comercio, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y de todos los anteriores, todos sus delegados. Ahora ya para entrar como al trámite de este proyecto de ley, le corresponderá, pues como dice el artículo 114, a la Constitución todo lo relacionado con ejercer leyes y el control político sobre el gobierno. Este proyecto en particular se tramitará como una ley ordinaria, ya que no toca temas protegidos por la Constitución. Asimismo, no incide en los derechos fundamentales, por eso no es una ley estatutaria y, por las mismas razones, no debe surtirse como un acto legislativo. Ya en este contexto se radica el proyecto de ley en la Secretaría del Senado o la Cámara de Representantes. Aquí se ordena el número del proyecto y se publica en la Gaceta del Congreso. Este fue radicado el 15 de marzo de este año y se publicó en la Gaceta 193 del 2021. Se envió a la Comisión Constitucional Quinta, que es la encargada del régimen agropecuario, según el artículo de la Ley Tercera del 92. Y los ponentes que estuvieron a cargo fueron el honorable representante de la Cámara, Félix Alejandro Chía Correa, del Partido Conservador, y Rubén Darío Moleno Piñeros, del Centro Democrático. Estos generaron la primera ponencia, el del debate, el 12 de mayo, y fue una ponencia favorable. Pues la verdad, este proyecto de ley lo denota como uno de los más importantes del presente siglo, pero permítame los datos. Dicen que el aumento de precio en los insumos agropecuarios es el problema más grande de los campesinos. También que en nuestro país durante mucho tiempo se ha tratado de saldar la deuda que se tiene con el campesino colombiano. A mí me parece realmente una exageración, puesto que si lo intentaron tanto, algo se tendría que haber logrado. Y mi pregunta es, con tantos créditos, con la facilidad de los créditos, con la facilidad de las tierras que tenemos y lo que viene siendo las tecnologías para los campesinos, ¿de verdad se está beneficiando algo la comunidad campesina? Eso no lo podemos responder. Pero igual, creo que el propósito de este proyecto de ley debería estar alineado con las funciones del Estado social y democrático de derecho, al realizar acciones positivas necesarias para asegurar la igualdad de las personas y adoptar medidas a favor de estas personas marginadas o discriminadas, que en este caso serían los campesinos, como lo sabemos todos en el país. Sí, yo creo que, no solo eso motiva o sustenta el proyecto, sino también, como dice el artículo 65, que la producción de alimentos gozará de especial protección del Estado. Más adelante en ese artículo también se dice que todas las políticas relacionadas con la actividad económica deberían ajustarse al propósito de asegurar el desarrollo rural. Entonces, pues yo creo que debemos preguntarnos si en verdad todo esto favorecerá al agro y a toda la población campesina, o solo a unas cuantas empresas que monopolizan la producción, la comercialización de alimentos y obtienen, la verdad, las grandes ganancias. Pues a pesar de todo esto, vemos que se evidencia el trámite legislativo, que pues a lo que se conoce a la fecha pues va conforme a los artículos de la Constitución Nacional. Sí. El Congreso pues cumplirá con la función de estudiarlo, analizar el tema y dar a conocer a la opinión pública su versión, sus hallazgos, y pues el presidente dará la sanción en la perspectiva de que la ley pues cumpla con lo cometido, si beneficia al conjunto de campesinado o no. O si no, solamente queda esperar, igual que en la segunda noticia, igual que en esta, solo toca esperar. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que los hayas disfrutado. Que les haya gustado este podcast. Saben que nos encuentran en nuestras redes sociales,
Saben que posteamos un podcast cada semana acerca de noticias de interés por parte de cada rama, ya que esto es el poder público y sus noticias. Feliz tarde y feliz semana. Nos vemos. Hasta luego.